Señor Dios, a ti te damos toda gloria, te damos toda alabanza, Rey Celestial. Tú eres santo y maravilloso, Señor Dios. En ti nos gozamos, Señor Dios. En ti nos gozamos, Rey Celestial. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor Dios. Tu presencia sea estando con nosotros, Señor Dios. Sea tu presencia, Señor Dios, habitando en medio de nosotros, Rey Celestial. Gracias te damos a ti, Señor Dios. Gracias te damos a ti, amado Jesús. Y en esta hora, Señor Dios, nos disponemos, Señor Dios, a escuchar de tu palabra, amado Jesús. Nos disponemos, Señor Dios, a gozarnos en tu presencia, Señor Dios, porque tú eres todopoderoso, Señor Dios, porque tú eres majestuoso, Señor Dios. A ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Buenos días. Esta mañana saludamos a todos nuestros familiares y amigos que se conectan en este día a escuchar palabra de Dios. Dice la bendita palabra de Dios que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que entra hasta partir los huesos, los tuétanos y las coyunturas. Y algo muy importante es que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Sabemos que la palabra de Dios no volverá vacía, sino que Dios hará aquello para lo cual Dios la envió y traerá para nuestra vida consecuencias buenas de paz, de restauración, de sanidad, en tiempos tan difíciles en los cuales de pronto algunos otros están desesperados, pero sabemos que los que esperamos en Dios tendremos esa fe que necesitamos para alcanzar, para avanzar hacia la vida eterna, que es lo que realmente nos interesa. Y vemos en esta mañana, es una enseñanza basada en cuanto al agradecimiento. Y quiero que usted, donde se encuentra, abra la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11. Y trae por título, dice, los 10 leprosos son limpiados. Y dice la bendita palabra de Dios, versículo 11, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron a voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro a tierra a sus pies, y dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los otros 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Realmente es un acontecimiento hermoso, todas las manifestaciones de Dios en nuestra vida. Pero hay algo importante para vivir una plenitud en Cristo Jesús, como es ser agradecidos. Dice la Biblia que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo pagará el hombre? Dice la palabra de Dios, dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo en este mundo y perdiera su alma? No hay una manera en la cual el hombre pueda pagar humanamente el favor de Dios. No se puede comparar. No se puede decir vale tanto. Porque dice la Biblia también en el libro del profeta, a todos los sedientos vengan a las aguas y beban y paguen y coman sin dinero, vino y leche, dice la bendita palabra de Dios. Y no hay una manera en la cual se pueda cancelar esa deuda que tenemos con Dios. Todos los hombres somos pecadores. Todos un día estábamos separados y destituidos de la gloria de Dios. Y vemos en este caso específico cómo esta enseñanza en cuanto a la reflexión de la gratitud que debemos tener en nuestros corazones, porque a veces hemos pensado que es una obligación de parte de Dios salvar nuestras almas. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que partamos de este mundo, de pronto que venga la enfermedad y nos acabe. Dios no quiere que en este tiempo venga el maligno y nos destruya. Dios no quiere que la raza humana se extinga de una manera abrupta. Dios tiene misericordia. Dios quiere que todas las personas lleguemos a ese conocimiento pleno de quién es Dios en nuestra vida, para que a partir de ahí podamos disfrutar de una vida
abundante y en bendición, que lo dice también la bendita palabra de Dios. Ese es el punto donde Dios está parado. Y el punto donde nosotros estamos parados es que todo hombre es falto, pero Dios es veraz. En esta parábola de los 10 leprosos que son limpiados, vemos el caso más grande de gratitud. Dice que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Vemos un contexto histórico que se vivía en ese tiempo. Entre los samaritanos y los judíos no se querían entre sí. De hecho, los samaritanos eran catalogados como una especie religiosa inferior, además de pobres y pecadores. Y esa es la condición actual de todo hombre sin Dios. Todo hombre sin Dios está lejos de Dios y es pecador, y de pronto no tiene en su corazón una certeza de que alguien lo vaya a salvar. Pero me llama la atención que iba Jesús entre Jerusalén a Jerusalén y pasando entre Samaria y Galilea. Porque Dios no quiere que partamos de este mundo sin haber tenido esa oportunidad. Dios quiere que todos nos acerquemos a Dios y podamos disfrutar de sus bendiciones. Me llama la atención porque los samaritanos no se hablaban entre sí. Al parecer los samaritanos había sido una clase, una parte que se había mezclado con el pueblo judío, pero siempre los judíos se creyeron superior a ellos. Me llama la atención porque en su contexto eran tenidos muy en poco. Me llama la atención porque de pronto para el pueblo de Israel no contaban, pero podemos ver que para Dios sí cuenta, como podemos contar todos los que estamos acá. De pronto en otro tiempo no fuimos tenidos en cuenta, pero para Dios somos tenidos muy en cuenta y valemos mucho. Llama la atención algo, dice que al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y es la manera en que está establecido a los hombres que no han conocido a Dios estar lejos. La Biblia dice que por cuanto todos un día pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la sangre de Cristo. Es la condición de toda la especie humana, es la condición de toda esa raza que un día se iba a perder sin Dios y sin esperanza. En el libro de Levítico capítulo 13 habla explícitamente de las leyes acerca de la lepra. Y algo mandaba, según el libro de Levítico, y era que todas las personas que padecían la enfermedad llamada lepra tenían que presentarse delante del sacerdote, y el sacerdote lo examinaba. Y si definitivamente daba positivo para la lepra, ellos debían aislarse. Ellos debían apartarse, y dice que cuando el sacerdote decía sí tiene lepra, debían apartarse y gritar lepra, lepra. Y toda una lepra espiritual ha tenido la raza humana, aquellas partes donde humanamente no se ha encontrado una cura, donde humanamente no se puede hacer nada. Dios tiene el poder, Dios tiene la potestad para llegar a esa necesidad y sacar al hombre del foso de la desesperanza. Dice que al entrar a la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Su condición era que no se podían acercar. La ley así lo decía, así lo dictaminaba. Pero una vez las personas eran sanadas de esa lepra, debían también presentarse al sacerdote, y nuevamente el sacerdote los examinaba, y si miraba que ya habían sido sanos, había una serie de ritos y de purificaciones para que volvieran a reintegrarse al pueblo de Israel. Pero encontramos que estos hombres gritaron de lejos porque de pronto no tenían esa oportunidad que hoy tenemos a través de la gracia. Dice, y alzando la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. De pronto, en nuestra desesperanza, en nuestra vida sin Dios, hemos gritado en un silencio que Dios ha aprovechado para bien. Cuando de pronto en nuestras situaciones hemos dicho, no tengo quien me pueda ayudar, no tengo quien me pueda socorrer. Mi amado hermano, mi amigo que me escucha, en Dios siempre habrá una esperanza. Cuando tú gritas, cuando tú suplicas, cuando tú pides misericordia de alguien, Dios va a estar ahí para suplirte.
Amén. Dios va a estar ahí para ayudarte. Dios va a estar ahí para socorrerte. Porque Dios es demasiado bueno. Me llama la atención del texto porque el Señor Jesús no los ignoró. El Señor Jesús los tomó en cuenta y entendió la necesidad que ellos tenían. Algo me dice la ley en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26, porque la lepra era catalogada para ese tiempo como una enfermedad supremamente grave y que todas las personas que la padecían eran porque habían infringido la ley. Y en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26, dice la bendita palabra de Dios. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y era lo que ellos percibían, que aquella persona que de pronto era tocada por esa enfermedad eran personas que eran demasiado pecadoras. Pero llama la atención que los 10 leprosos, excepto del samaritano, los otros eran del pueblo de Dios. Personas que habían, según la ley mosaica, habían transgredido la ley. Y de esta manera eran separados del campamento y de esta manera tenían que vivir durante mucho tiempo sin una vacuna, sin un antídoto que pudiera aún siquiera quitar el dolor físico. Pero el Señor Jesucristo a su encuentro, porque dice que salieron los 10 y gritaron y dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros. Porque muchas personas de pronto en este momento no estamos enfermos físicamente, pero en nuestro interior sale esa voz diciendo, Jesús, ten misericordia de nosotros. Porque es que sin Dios no hay nada. Sin Dios no hay esperanza. Sin Dios no hay salida. Sin Dios estamos metidos en un laberinto de la desesperanza. Pero con Dios al encuentro podemos ver ese cambio en las vidas. Con Dios al encuentro podemos ver que en nuestro corazón Dios tiene el poder y la potestad para cambiarlo. Que Dios tiene la potestad de llevarse aquellas cosas que no sirven y hacer de nuestra vida una vida nueva, como Dios lo ha prometido. Amén. Y era lo que había pasado. El Señor decía que si se ponía atentamente a su palabra, no caeríamos en esa desesperanza, la enfermedad. Y en el momento que estas personas son tocadas por esa lepra, el contexto judío era, el concepto que ellos tenían era que todos habían sido pecadores y de esta manera la lepra les había cubierto. De esta manera la lepra se había apoderado de ellos. Y cuando ellos gritan, Señor, ten misericordia de nosotros, dice que cuando él le vio, le dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, fueron limpiados. Dios manda una serie de requisitos para los que creen. Dios manda unos mandamientos específicos para los que creen. Dios nos da unas normas de conducta para que podamos conducirnos hacia el reino celestial. Muchas veces infringir esas normas trae para nuestra vida consecuencias espirituales. Muchas veces ir en contra de la palabra de Dios trae para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia, porque sabemos que toda acción tiene una reacción. Por eso Dios había mandado que escribiéramos esas leyes en nuestro corazón y que se las enseñáramos también a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y cuando fuésemos por el campo y estando en la ciudad y en todo lugar, y la colocaríamos como una señal, como esa marca en las puertas de las casas de aquellos que habitaban, en aquellos que habían creído en Dios. Y Dios ha colocado esas marcas y dice que muchas personas, Dios dice que la palabra de Dios dice que mientras iban por el camino, ellos fueron sanados. Mientras caminemos en el camino de la verdad de Cristo, hermano, es necesario muchas veces permitir que Dios sane esas necesidades espirituales que hemos tenido. ¿Y por qué no necesidades físicas? Enfermedades físicas que hemos tenido. Sabemos y hemos visto que Dios ha extendido su mano y Dios ha extendido su misericordia para sanarlos. Y mientras vayan por el camino, algo pasará. Para ese tiempo,
estas personas fueron sanadas. Mientras vamos por el camino, Dios tiene el poder y Dios tiene la potestad de restaurar aquellas áreas de nuestra vida que han sido rotas en otro tiempo. Mientras vamos por el camino, Dios tiene el poder y la potestad de saciarnos de bien. Mientras vamos por el camino, Dios tiene el poder, hermano, de sacar toda soledad del ser humano. Mientras vamos por el camino, Dios tiene el poder de sanarnos. Dios tiene el poder de hacer ese milagro. Dios tiene el poder, mientras vamos por el camino, de aún de circuncidar nuestros corazones y colocar en nuestra vida ese fruto del Espíritu Santo que tanto necesitamos. Mientras vamos por el camino, Dios tiene el poder de llevarse toda tristeza, toda amargura. Mientras vamos por el camino, Dios tiene el poder de socorrernos. Y dice el texto que mientras fueron por el camino, fueron sanados. Mientras dice la Biblia que por torpes que seamos no nos vamos a extraviar mientras vayamos por el camino. Y dice que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. De pronto no hemos reaccionado de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De pronto hemos pensado que es lo elemental, que es lo básico de haber creído en Dios. Pero dice que mientras éste iba, dice, al darse cuenta que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. De ahí la necesidad de dar testimonio de lo que Dios hace. Es verdad que la palabra es la que transforma, pero los testimonios que Dios hace, hermano, es necesario darlos para que la fe de muchos también sea cimentada. Amén. Por eso cuando alguien atraviesa situaciones difíciles, es necesario saber de dónde Dios también nos sacó para ayudar también a otros. Es necesario conocer cuál era nuestra calamidad que vivíamos sin Dios. Es necesario enseñarle también a otros que Dios tiene la potestad a través de Cristo de restaurar aquellas áreas de nuestra vida que habían sido rotas por el pecado. Amén. El contexto ya para el tiempo de Jesús era que aquellas personas que eran azotadas por lepra y otras enfermedades eran castigo de parte de Dios. De hecho, en el libro de San Juan capítulo 9, versículo 2, dice la Biblia que el Señor Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Pero momentos antes de que esa sanidad el Señor Jesucristo la hiciera, dice que sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó? ¿Pecaron sus padres o pecó él? Y el Señor Jesucristo, en su más grande manifestación de amor, dice, no importa quién haya pecado. Lo importante es que esta situación es para que Dios se glorifique. Que es realmente lo que le interesa a la iglesia. Todas las situaciones difíciles no es tiempo de reprochar, obviamente. Hay que hacer un autoanálisis, pensar, mirar, observar, evaluar cuáles han sido nuestras actitudes delante de Dios. Pero hermano, no es tiempo de juzgar, es tiempo de extender misericordia. Me llama la atención porque la Biblia dice, son bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando sus discípulos le dicen, Señor, ¿quién pecó? El Señor dijo, esta situación es para que Dios sea glorificado. Esta situación, esta pandemia, es tiempo de buscar a Dios. Esa situación difícil, la cual dice la Biblia, que Dios nos llevaría al desierto para escuchar nuestro corazón. Esta situación en nuestra vida sea para buscar a Dios, para hallarle, para encontrarle. De pronto, si habíamos visto la gloria de Dios tan lejana, hermano, no está tan lejana, es solamente que te acerques a Dios, es solamente que llegues delante de su presencia, es solamente que llegues con una actitud de arrepentimiento y puedas orar al Padre. Porque las puertas han estado abiertas para todo aquel que cree. La Biblia dice que al judío primeramente, pero también al griego. La puerta está abierta de acuerdo a lo que dice el libro de Romanos capítulos 9 y 10, hasta que entre por ella la plenitud de los gentiles. La puerta ha estado abierta para que tú puedas entrar a través del sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario. La puerta ha estado abierta para que entren por ella todos los que tienen hambre y sed de Dios.
La puerta ha estado abierta para que podamos regocijarnos en nuestro Dios, para que podamos regocijarnos en nuestro Hacedor, para que podamos volver a la morada del Padre. La situación difícil, no hay que ver quién pecó, no hay que ver quién transgredió los mandamientos de Dios, sino muchas situaciones son para que también Dios se glorifique. Me llama la atención porque dice que este hombre, al saber que era sano, se devolvió y agradeció, glorificando a Dios a gran voz. Y agradeció porque esa es la actitud que debemos tener, de agradar a Dios, de agradecer a Dios. Porque, hermano, en este tiempo difícil, hermano, el Señor ha sido nuestro sustento. Amén. En este tiempo de escasez, hermano, Dios ha colocado en nuestra mesa, hermano, lo que necesitamos. Amén. En este tiempo, hermano, donde muchos correrán, dice la Biblia, de aquí para allá y de allá para acá, hermano, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Amén. No somos los mejores, pero en Dios siempre habrá una esperanza para los que creen. Me llama la atención porque solamente un hombre se devolvió glorificando a gran voz el nombre de Dios. Por eso es necesario dar testimonio de la grandeza de Dios en nuestras vidas. Por eso es necesario, si usted ha sido librado de la depresión, si usted ha sido sanado de una enfermedad física, que glorifique a Dios. Con eso acrecentará también la fe de otros. Por eso es necesario dar ese testimonio de cómo el Señor nos sacó de la desesperanza, de la soledad, de la tristeza y de la amargura. Versículo 16 dice, y se postró rostro a tierra a sus pies y dando gracias, y este era samaritano. Ni siquiera era parte del pueblo de Dios. Este hombre me llama la atención que era parte de aquellos que los judíos decían y eran tratados como perros. Eso me llama la atención. Eso me llama la atención que aún su mismo pueblo no le agradeció. Me llama la atención que él conoce y tal vez no miró las rivalidades que existían entre judíos y samaritanos, pero él mira la condición que tenía en otro tiempo y su condición actual, de cómo Dios colocó su poderosa mano y le restauró. Eso llama la atención. Y este era samaritano, versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9, dónde están? Cuando Dios tal vez haga un balance y diga, aquí está mi hijo que se presenta delante de mí, ¿dónde están los hijos, los demás hijos que también fueron sanados? ¿Dónde están los demás que también recibieron ese milagro? ¿Dónde están los demás que también querían morirse, pero el Señor les dio otra oportunidad? ¿Dónde están los demás que no sabían a dónde ir? ¿Dónde están aquellos que habían infringido la ley y los mandamientos? ¿Dónde están aquellos que habían tenido dificultades en su economía? ¿Dónde están aquellos que su noche era un caos? ¿Dónde están aquellos? ¿Dónde están aquellos que Dios sacó de la depresión? ¿Dónde están aquellos que Dios libertó de las garras de la muerte? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que en otro tiempo tuvieron que ver la gloria de Dios de lejos? ¿Dónde están aquellos? Ya hoy hemos llegado al conocimiento de la verdad, pero de pronto no hemos glorificado a Dios como se debe. De pronto muchas veces le hemos negado con nuestra manera de vivir y nuestra manera de actuar. Pero Dios dice, ¿dónde están aquellos que fueron sanados? El Señor Jesucristo dice, ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están aquellos que se querían morir? Y el Señor hizo ese milagro maravilloso, volviendo a pasarlos de muerte espiritual a vida eterna. ¿Dónde están aquellos? ¿Dónde están aquellos que agradecían en otro tiempo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y el Señor pregunta, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diera gloria a Dios sino este extranjero. No hubo quien más agradeciera a Dios. Porque, hermano, la palabra de Dios ha escaseado tanto que ya es común, hermano, que se lleve un evangelio bastante suave. Pero Dios dice, ¿dónde están los que son de mi pueblo? ¿Dónde están los que cercan la ciudad? ¿Dónde están los que no maldicen a la tierra, sino aquellos que la bendicen? Dios pregunta, ¿dónde están aquellos que cercan su casa? Dios pregunta, ¿dónde están aquellos padres? ¿Dónde están esos sacerdotes de la casa? Dios pregunta, ¿dónde están esas madres esforzadas? Dios pregunta, ¿dónde están esos niños diferentes
que aman y bendicen el nombre de Dios. Dios pregunta, ¿dónde están? Los que se levantaban de mañana a buscar mi presencia, los que se levantaban de mañana a buscar mi rostro. Dios pregunta, ¿dónde están aquellos que hicieron un día un compromiso conmigo? ¿Dónde están aquellos que un día dijeron, Dios, realmente te voy a servir? Dios dice en esta mañana, ¿dónde están aquellos que un día prometieron y no han cumplido? Aquellos que dijeron, sí, realmente yo lo haré. Todos aquellos que un día dijimos, sí, yo iré por aquellos que se están perdiendo en el mundo y la desesperanza. Y Dios pregunta en esta mañana, ¿dónde está? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios en este extranjero. No hubo quien. Porque muchas veces las personas que aún no conocen de Dios hablan mejor de Dios que aún nosotros. Los que a veces se nos hace agua a la boca diciendo que somos pastores o líderes. Y Dios pregunta, solamente este extranjero me ha glorificado. Y en el versículo 19 dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y ese milagro maravilloso que el Señor Jesús hace en estos 10 leprosos. Pero esa consecuencia buena de este hombre, además de que fue sano, dice que salvación también llevó para su casa. La salvación llegó al hogar de ese hombre, que un día tuvo que ver de lejos la gloria de Dios. Pero a través de Cristo, mediante el ministerio de la reconciliación, podemos volver a ser amigos del Padre. Mis amados hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Dios, una vez más te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, en que tú nos permites, Señor Dios, que tu palabra, Señor Dios, que por medio de esta palabra, Señor Dios, tú nos hables, Señor Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, porque una vez más podemos, Señor, buscar tu presencia, Señor, regocijarnos en ti, Señor Dios, alimentar nuestra alma, Señor Dios. Te damos a ti la gloria, Señor Dios, te damos a ti la honra, la alabanza, Señor Dios. Te agradecemos, Señor Dios, una vez más por este momento, Padre. Padre, una vez más te decimos, Señor Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por lo que tú haces cada día con nosotros, Señor. Gracias porque tú nos has guardado, Señor Dios. Gracias porque tú has sido nuestro sustento y nuestro proveedor en medio de esas dificultades, Señor Dios. Hoy te decimos, Señor Dios, gracias por lo que tú haces, gracias por lo que tú seguirás haciendo en cada una de nuestras familias, Señor. Padre, tu tiempo es perfecto, Señor Dios, tú lo conoces todo, Señor Dios. Tú conoces de qué tiene necesidad tu pueblo, Señor Dios. Y hoy, Señor Dios, tú hablas a través de tu palabra, Señor Dios. Hoy una vez más tú nos invitas, Señor Dios, que debemos buscarte cada día, que debemos servirte, Señor Dios, que debemos, Señor, afirmar nuestros pasos a ti, Padre Celestial. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho, Señor Dios, y gracias por lo que tú seguirás haciendo, Señor Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor Dios, y gracias por este momento, Señor Dios, que tú nos das, Señor Dios, para buscar de ti, Señor, para buscar tu rostro, Señor Dios. A ti te damos la gloria, Señor, a ti te damos la honra, Señor Dios, a ti te damos la adoración y la alabanza en esta mañana, Señor Dios. Seas tú obrando, Señor, a través de estos medios, Señor, que tú hoy nos permites, Señor Dios, usar, Padre Celestial, para hablar de ti, para predicar tu palabra, para que llegue, Señor, este mensaje a muchos, Señor Dios, que en este momento no pueden, Señor Dios, buscarte, Señor, en tu templo, Señor Dios. Pero hoy te decimos, Señor Dios, bendecimos estas redes, Señor Dios, y que seas tú, Señor Dios, usando, Señor Dios, tu palabra, Señor Dios, para aquellos, Señor Dios, que no han buscado, Señor Dios, de tu rostro, Señor Dios, en estos tiempos, Padre Celestial. Que seas tú humillando, Señor Dios, nuestros corazones, Padre Celestial. Que seas tú una vez más, Señor Dios. Padre, te damos a ti las gracias, Señor Dios, y bendecimos, Señor Dios, este momento, Señor Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor Dios. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor Dios. Gracias porque tú permites, Señor Dios, que busquemos tu rostro una vez más, Señor. Queremos estar, Señor Dios, contigo, Señor Dios, a pesar de las pruebas y las dificultades, Señor Dios, porque allí aprendemos a depender de ti, porque allí aprendemos a buscarte cada día más, Señor Dios. Levántate por nosotros, Señor Dios.
Levántate por tu pueblo, Señor Dios, que está detrás de esta pantalla, Señor Dios. Seas tú, Padre Celestial, hablando, Señor Dios. Seas tú, Señor Dios, afirmando sus pasos, Señor Dios. Seas tú levantándolos, aquellos que quizás hoy no tienen ninguna fuerza, Señor Dios. Seas tú aumentando la fe, Señor Dios, de aquellos hermanos, Señor Dios, en esta mañana, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre Celestial. Te adoramos y exaltamos tu nombre, Señor Dios. Que seas tú, Señor Dios, obrando, Señor Dios. Que seas tú, Señor Dios, sanando nuestra tierra, Señor Dios, sanando nuestra nación, Señor Dios. Te damos a ti la gloria, Señor Dios. Te damos a ti la honra, Señor Dios. Te traemos, Señor Dios, ese servicio, Señor Dios, con esta adoración, Señor Dios.